Bueno, jóvenes, buenas noches. Como habíamos quedado el día viernes, pues con el ánimo de recuperar la clase el día lunes, que no va a poder estar, como les había comentado, pues voy a comentarles sobre el siguiente momento que tenemos que vivir para el tema del refugio. En la metodología propuesta hemos pasado por el momento conceptual, por el momento contextual, y ahora bien venimos a vivir el momento proyectual, ¿sí? Que es básicamente ya afrontar la parte arquitectónica del proyecto. Habíamos dicho que el momento proyectual es la parte propositiva, donde el estudiante lo que hace básicamente es empezar a dar respuesta a los dos primeros momentos, ¿sí? A la conceptualización del proyecto, que tiene una formulación y una hipótesis, y al contexto, darle una respuesta al contexto. Aquí, si lo vemos dentro del ámbito científico, pues esto es como cuando un científico se pone la bata de laboratorio, pues si va a su laboratorio ya a empezar a experimentar. Entonces, esa etapa de análisis que a servir la vivimos, pues ya pasa a pedir resultados. Nos dice aquí que el momento arquitectónico es un momento propositivo, ¿sí? Y en donde se necesita que todo el bagaje teórico conceptual, ¿sí?, pase por unas fases de exploración. Como nos comenta, son dibujos que vamos a empezar a hacer inicialmente a mano alzada, ¿sí? Entonces, estas ideas que tenemos de cómo puede ser el refugio tienen que ser a mano alzada. Tenemos que empezar a rayar mucho. Tenemos que coger la habilidad con nuestra mano en el momento de poder trazar, y a modo de perspectivas, a modo de plantas, alzados, cortes, ¿sí? Pero todo a mano alzada ustedes tienen que empezar a proponer. Tenemos que empezar a adquirir esa habilidad, ¿sí? De que la rapidez mental con la que nos salga una idea, que no es una idea ambigua ni es una idea emocional, sino es una idea ya basada en todo lo anterior, pues empecemos a representarla, ¿sí?, con ese tipo de dibujos. Eso es como la esencia nuestra de los arquitectos. Les he dicho a ustedes que ya en el oficio de la arquitectura eso es lo que nos valoran a nosotros. Ahí para allá tenemos todo un equipo interdisciplinario que nos va a apoyar en nuestro trabajo, de líneas de arquitectura, ingenieros, calculistas. Bueno, sí, el arquitecto está llamado a liderar ese tipo de grupos, y por ahí empezamos. Nuestras ideas tienen que estar manifestada a modo de bocetos y sketches, o como ustedes le quieran llamar, ¿sí?, de forma rápida, que al final pues estas representaciones se van a hacer a diferentes escalas, todo con el ánimo de que el proyecto que empecemos a hacer pues llegue a un nivel de ejecución. Lo chévere con ustedes es que el proyecto que vamos a hacer pues va a llegar a escala 1 a 1, lo vamos a tener que ejecutar, ¿sí? De pronto con una materialidad que es temporal, ¿sí?, como es el cartón respaldo y otros materiales, pero lo vamos a hacer. Yo no sé si en la fundación antes habrán hecho un ejercicio así. Personalmente me entró muy emocionado y tengo muy buenas expectativas de eso. Sé que nos va a salir bien. Entonces, siguiendo con la presentación, ¿sí?, la invitación está que la arquitectura siempre será la expresión espacial de una decisión intelectual. Ustedes se han dado cuenta cómo yo he repasado y he sido muy incisivo en cómo ustedes tienen que representar gráficamente, de manera escrita, pero sobre todo en la parte argumentativa. Y para hacerlo bien hay que tener un soporte intelectual, hay que haber leído, hay que tener muy claro la referencia, no hay que copiar al otro, no hay que chupar rueda. Eso como que venir a la idea, yo la pongo, después el estudiante queda bloqueado. No hay que hacer eso. Digamos, estas 3 semanas que hemos vivido ha sido para eso, para llenarnos de argumentos, para que ahorita que pase el proyecto pues sea un proyecto con un carácter muy fuerte. Y para vivirlo hay que empezar a vivirlo desde la composición. Esa es como la primera parte que vamos a empezar a experimentar, ¿sí? Ya tengo una hipótesis, ya tengo muy claro lo que quiero hacer. Empecemos por la composición. La composición es la obra pictórica del arquitecto. Estamos en un programa y bajo las ciencias humanistas, ¿sí?, somos
catalogada una facultad de arte, y en ese orden no podemos empezar con función. Para eso hemos visto un taller 1 y los conceptos y los recursos que nos da la composición son vitales para darle identidad a un proyecto. Miren, siempre he recomendado que la base bibliográfica de la composición para mí son 2 libros fuertes: Arquitectura, Forma y Espacio y de Orden, pues de Francis Shin, que es como el libro base. Aquí lo tengo, ¿sí? No sé, no lo pueden ver, pero creo que sí sienten un poquito como, creo que si ustedes interpretan, pero lo tengo aquí a mano. Y me parece muy importante que para el tema del refugio intenten ver los capítulos, ¿sí? Sobre todo en la forma, que en estas formas que vimos, que son las formas, o vieron en el taller 1, perdón, formas sustractivas, aditivas, centralizadas, ¿sí? Con estructuras radiales, agrupadas, bueno. Pero me parece importantísimo también que en esto, ya con su experiencia y como haya abordado los talleres sus docentes en taller 1, intenten empezar a hacer inicialmente en papel lo que va a ser el arte, que más adelante se va a convertir en el refugio. El refugio debe empezar así, ¿sí? Ustedes les enseñaron a hacer planos bases, y ese plano base con contraste y con muchos conceptos ustedes lo manejaban, ¿sí? O con directrices, principios, bueno, tantos elementos que tiene, o tantas herramientas que tiene la conceptualización, ¿cierto? A través de la composición, que yo espero que ese momento en su memoria descriptiva pues lo haga muy bien, lo viva muy bien. Eso es la parte pictórica nuestra, eso es lo que nos da que el proyecto sea único, ¿sí? Yo puedo basarme en referentes, pero el proyecto es un proyecto que tenga mi identidad y mi sello. Teniendo en cuenta ya eso, que tengan la composición, pues pasamos a una segunda parte, que es tener en cuenta la forma del proyecto. Para este ejercicio, a diferencia de la vivienda, que en esa parte la vamos a abordar un poco diferente, ustedes van a tener que llegar a hacer una maqueta a escala 1:50. Entonces los bocetos, los dibujos, la obra pictórica, la composición vienen ligados un poco en el papel, pero además de una vez a la maqueta. Y para eso, para darle forma, los materiales o los recursos que vamos a tener para hacer va a ser un soporte fundamental: los planos. Recordemos que habíamos dicho que para este tema del ejercicio vamos a manejar lo que era el cartón respaldo. Yo les comentaba más o menos que el cartón respaldo tiene una medida de punto y algo, punto 90 y algo por 2 y algo. Ahora ustedes ya lo compraron, creo que ustedes ya saben más bien la medida que yo. Esa medida que tiene el cartón respaldo es la que debemos utilizar en la maqueta de escala 1:50 a través de 10 planos. 10 planos que tengan esa medida, que es la que conseguimos en el cartón respaldo, ¿sí? Entonces 10 planos que ustedes en la maqueta de escala 1:50 lo pueden hacer en cartón paja, cartón blanco, no sé, este cartón café, cartón gris, ¿sí? Puede ser válido también el icopor, no sé, pueden mirar materiales, pero ojo, esos planos que van a utilizar con esa medida es el que va a representar en la maqueta escala 1:1 el cartón respaldo. Entonces son 10 que pueden utilizar en la maqueta, ¿ok? Ahora sí, con ellos, pues listo, hay que pensar en listones de madera, puede ser madera ordinaria, ¿cierto? En la maqueta, en escala 1:1, y en la maqueta pueden ser pues palillos de pinchos, no sé, pero todo el material que utilicen ustedes para hacerle forma, ¿sí?, al proyecto, tiene que estar pensado muy claramente lo que voy a utilizar en la maqueta escala 1:1. Ahora bien, en la forma, teniendo en cuenta esto, para la maqueta escala 1:50 y posteriormente a la 1:1, pues vamos a tener en cuenta qué tipología tiene, ¿sí? De pronto, para el tema de refugio, es un refugio de 5 metros cuadrados apenas, entonces muy difícil como que tener muy clara una tipología ahí, pero sí la imagen y significado del proyecto, ¿sí?
y eso está muy ligado con el usuario, con el contexto, con lo que tengan. La relación de forma y función. Ojo, en ese orden, inicialmente a la función, pues sabemos que es una función de albergue, es un refugio temporal, en donde la composición en esa parte ya nos debe mostrar el abrigo. Eso es el refugio es un abrigo, ¿cierto? Que le genera confort y dignidad a una persona. Entonces, hay que mostrar a modo de bocetos muy descriptivos eso, ese abrigo que va a tener la persona. Ahora, entendamos abrigo no por el dormir, no, ni por una necesidad fisiológica siempre. Miremos de que nuestros usuarios, dependiendo del contexto y de las circunstancias que él está viviendo, pues podrá vivir actividades diferentes del uno y el otro. Entonces habíamos dicho que, por ejemplo, el inmigrante deportado, pues su necesidad de pronto ahí no será dormir, porque ellos están en turbo, pues hay unos lugares donde les han puesto a dormir, pero sí puede ser un lugar que ellos en un momento lo lleven, estén supliendo unas necesidades, digamos, no sé, ustedes parte de eso tendrán que proponer, si empiezo aquí a hablar, pues les daré ideas, y tampoco es eso, pero sí necesidades que no es en el ámbito fisiológico, porque una persona no va a llevar el baño ahí pues por una necesidad fisiológica, pero sí puedo tener un tema de sed, sí puedo tener un tema de calor, sí puedo tener un tema de un descanso, de una mejor postura, mientras me toca vivir ese momento de ser deportado, ¿cierto? De pronto hay que pensar que ese usuario puede no ser él solo, sino que viene de pronto con un hijo, ¿sí? O con una esposa, no sé, ¿sí? Entonces un espacio que en un momento puede haberse ligado a eso, o si ustedes lo ven solo, pues puede ser solo. En el caso del campesino, puede estar ligado a sus productos, puede estar ligado a que si ustedes van a una plaza de mercado, a una galería, y han hecho el ejercicio de mercar. Yo personalmente lo hago cada 15 días, voy a la galería, me gusta hacerlo, y les comento que lo hago porque acompañaba a mi mamá desde que era pequeño, y eso fue una costumbre, y hoy en día es un hábito que ella me lo heredó, y me parece muy agradable. Más, yo no soy de entrar a la galería como tal, hago el mercado afuera con esas personas que es el campesino, muchos de ellos que van y tienen el anhelo de que se les coman los productos, y sale hasta más barato pues comprarse a ellos. Hay que buscar bien, ¿no? Pues sale mucho más económico. Entonces, cosas así. El habitante de la calle, pues es un habitante que también es una persona que en un momento puede estar él, puede estar con un perro, puede ser un reciclador, ¿cierto? Entonces estos refugios en un ánimo puede coger muchos elementos que me pueden dar aportes a esto. Ahora, la configuración geométrica tiene que ver un poco con que yo, si bien armo la maqueta, pero tengo que ver proyectos desde la parte de arriba, en los alzados, y debe haber un lenguaje geométrico claro, armonioso, ¿sí? Con estructuras, con cosas que en un momento me ayuden más adelante cuando yo lo vaya a construir, que esa estructura geométrica pues me dé una parte lógica de cómo podría hacerlo. En la espacialidad del proyecto, como un tercer punto, hay que tener en cuenta lo que les decía ahorita, el carácter y actividad. Si el refugio va a ser para una necesidad fisiológica como dormir, pues dormir. En el caso para un descanso, pero debe ser muy claro en la descripción qué actividades va a vivir la persona, lo más objetivas posible. No debe ser muy clara como un programa de necesidades, ¿cierto? Las relaciones que va a tener ese espacio desde el refugio con su entorno. Muchas de las hipótesis ustedes planteadas siempre hablan sobre si el refugio puede en un momento aportar, ayudar, adherirse a un espacio urbano sin que sea una agresión o una invasión de él. Esas relaciones con el espacio urbano hay que hacerlas porque parte del objetivo es que este refugio sea arquitectura, y la arquitectura no viene a ser un obstáculo, por el contrario, viene a ser una solución, ¿sí?
Entonces, ¿qué relaciones va a tener el refugio con el entorno? En esta parte ya hay que empezar a implantar. Ten en cuenta que uno ya tiene que dar sitio de localización, dónde voy a implantar, dónde voy a estar, ¿sí? Y que tengan el entorno, también bocetos en planta, bocetos en alzado, ¿sí? ¿Qué elementos puedo tener? Es un tema de dibujos rápidos y que se vea reflejado en la maqueta. Psicología y percepciones, en este me voy a detener un poco, ¿sí? Porque es importante que las percepciones están muy ligadas a los conceptos, y a veces cuando hablamos de conceptos la gente dice: mi concepto es la armonía, mi concepto es el equilibrio, mi concepto es esto. Pueda que eso en algún momento le dé identidad, pero en el caso de las percepciones es importante que nosotros podamos interpretar qué es lo que quiere primero el usuario y qué es lo que desearía tener ese entorno con respecto al estudio que haya hecho. Entonces las percepciones pueden ser, ¿sí? Una, que lo que yo proponga y mi percepción, lo que quiero que viva la conducta del usuario y los que van a estar ahí, sea secuencial a los espacios actuales y valores que están en el contexto. ¿Me explico? Puede que ustedes en la investigación que hayan hecho, o en el lugar donde van a implantar, es un lugar que no necesita transformarse para que mi refugio esté ahí, sino que el refugio puede llegarle muy bien a ese espacio y ustedes a su consideración piensan que es un espacio armonioso. En eso yo creo que por Google Earth, ¿cierto? Uno puede ver esos espacios que en un momento los barrios, o Turbo tiene, o el mercado lo tiene, o ustedes los que están en Popayán, pues tomar fotos y determinar si ese espacio hace parte en este momento de una manera normal, que no hace falta adherirle cosas, transformarle otras para que mi refugio esté ahí, ¿sí? Entonces es una secuencia y hay que explicarlo. Entonces él puede llegar a potencializar el sitio sin necesidad de yo tener que potencializar el entorno inmediato de mi refugio para implantarlo. Otra opción en la percepción puede ser de que mi refugio viene a ser aporte al espacio urbano, ¿sí? Y a la evolución en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de mi refugio, mi proyecto puede ser un proyecto como la acupuntura. Toca ese espacio e invita a que a través de mi refugio lo demás se empiece a transformar, se cambie. Pero él empieza a mostrar un cambio generacional en materialidad, en cosas, en forma de lo que puede estar pasando en ese entorno, ¿sí? Pueda que a partir de las cosas cambien, ¿sí? Empiecen a mejorar, como dice la palabra, empiece a evolucionar en el tiempo, ¿sí? Hay construcciones a modo de referencia donde en el momento que las hicieron, ellas inicialmente están en un entorno que su identidad, su arquitectura era muy distinta, pero no iba con el ánimo de agredir, sino con el ánimo de volverse un referente a cambiar el número de pisos, edificaciones, y a partir de ellas han cambiado. Un ejemplo aquí puede ser cuando en algunas ciudades, por normatividad, hay ciertos sitios que la densidad se necesita que empiece, ¿sí?, a cambiar, y empiezan a salir casas donde se convierten en apartamentos, edificios de apartamentos de 7, 8, 10 pisos. E inicialmente él está ahí, pero pasados unos años, todos esos lotes, esos predios empiezan a tener una caracterización similar, ¿sí? Entonces, lo mismo puede pasar con el refugio en escala obviamente mucho menor, donde a partir de él, por ejemplo, siendo un mobiliario urbano muy agradable, siendo emergente, puede que eso cambie, ¿cierto? De un valor diferente, puede que eso genere unos hábitos diferentes en las personas. Sí, si es un refugio así, podría invitar a que, bueno, en el caso de la galería, la gente sea más educada en la parte cultural y no bote cosas a la basura, o los desechos de las frutas, de las verduras, cambie, pueda cosas que sean así, por poner un ejemplo. Otro, pueda que el refugio sea el resultado de una petición
de colectivo humano que está en el sector, ¿sí? Y que no tengan tanto que ver el entorno inmediato a nivel arquitectónico, a nivel urbano, sino la necesidad social que tiene el lugar, independiente de la arquitectura que está. Entonces aquí el trabajo es mirar que a nivel de necesidades, muchas de las expresiones de ese lugar puede decir, arquitecto, yo necesitaría que usted contemple ese lugar con esas características puntuales, viendo de que eso pues va a apoyar a un cambio social, más que un cambio urbano o de carácter arquitectónico, ¿sí? Y que se vea que es una necesidad latente en hacerlo. Lo otro sería relacionar una propuesta que tenga que ver con el patrimonio, con elementos del pasado, ¿sí? En ese orden, tener que ver con el patrimonio, por ejemplo, ¿sí? De la ciudad, o con elementos que en un momento tengan un valor histórico importante. No solamente con el patrimonio, sino con símbolos, con hitos, con materiales que en un momento sean parte de elementos del pasado y que pueden ser valores agregados a nuevas propuestas, ¿sí? Y que eso lo haga interesante. Y por último, también puede estar ligado al desarrollo de nuevas tecnologías y comienza a caer redes de las comunicaciones. Puede que mi refugio a nivel funcional esté ligado un poco con el tema de sostenibilidad, con el tema de elementos tecnológicos que generen energía, por ejemplo, y que se voy a darles ideas, pues no sé, ¿sí? Que por ejemplo en alguno de ellos las nuevas tecnologías hagan parte del refugio. Voy a poner aquí un ejemplo. Digamos que en el tema de los inmigrantes, parte del refugio que les dé como una forma de incentivar su ánimo de estar ahí, de tenerlo como abrigo, es que la persona tenga la oportunidad de tener conectividad como si fuera él parte de un celular, y que de alguna forma le dé comunicación con, no sé, con familiares, por ejemplo. No es ponerle el televisor no, pero puede ser un espacio con energía, puede que tenga ahí un elemento de pantalla que le permite estar interactuando y que los familiares de alguna forma lo apoyen. Pensando de que ese refugio, ¿quién se lo puede estar haciendo? ¿Quién se lo puede estar dotando de manera personal? Pues el gobierno. ¿Sí? Le puede decir, mire, no se vaya, mire que aquí está su familia y aquí le demos pues un elemento, esto funciona con paneles solares, se lo va a recargar, cuídalo, lo puede estar monitoreando el gobierno, puede tener ahí un localizador, ¿sí? Y para que eso le ayude al inmigrante a cambiar de decisión y ver que pueda regresar a su país. Por decirle una idea, ahí tiene que ver en las nuevas tecnologías y las redes, ¿sí? No sé, en el otro tema del habitante de la calle, cosas que le pueden estarles diciendo, motivacionales. Bueno, puede que eso sea una bobada para ustedes, pero emocionalmente me salen ideas así, pero es como para explicarles un poco eso. Y en la parte de los campesinos, puede ser el tema del tiempo. El tema del tiempo parece importantísimo, que les puede estar diciendo un poco, ¿sí? Pueda también que tenga comunicación con sus hijos, por ejemplo, ¿sí? Muchos de ellos son campesinos madres, cabezas de familia, y dejan a sus hijos en casa y quedan solos. Puede que ese sea un incentivo también pues para estar ahí. Pero esas son las percepciones, son agregados que yo le doy para el comportamiento humano en los lugares que yo voy a diseñar. Y si yo los puedo empezar a ubicar con alguno de ellos, o combinados, o pueden ser, ¿cierto?, en gran parte 2 o 3, no digo que sean todos a la vez porque sea muy complicado, pero me puede ayudar a tener muy claras las percepciones que quiero dar del sitio. Zonificación y función. Aquí tener en cuenta nuevamente, ¿no?, actividades que se van a hacer en cada área, ya un poco más discriminadas en el plano, en el boceto,
¿Qué área va a tener? Máximo 5 metros cuadrados, ¿sí? 5 metros cuadrados, jóvenes. Las relaciones que en este momento tienen los espacios, ¿cierto? Con el tema de principios funcionales, eso tiene que estar muy conectado con los principios funcionales y sobre unas relaciones lógicas de cómo van a vivir ese espacio. Es un espacio pequeño, pero será un espacio donde la persona que esté ahí va a vivir muchas actividades. Es un espacio inteligente que pueda darle opciones al usuario de vivir diferentes actividades. Recordemos algo, la idea no es hacer una mini casa, no estoy de acuerdo con eso, porque empiezan a hacer la mini cocina, el baño, la mini alcoba, y el área no le va a dar para eso, pero sí puede ser que con la materialidad, con la forma, pueda que la persona sí vea en él unas diferentes posturas, unas diferentes actividades, teniendo unos agregados que él puede llevar ahí y el refugio se podría transformar. El tema de mobiliario de equipos, pues un poco con lo anterior, si es que va con el tema de la tecnología, pero también pensar de que el refugio se transforme, ¿no? Y se adapte, de pronto puede ser un poco modular a diferentes estados dependiendo de la necesidad que tenga esa persona. Las circulaciones, pues hay que a modo boceto describirlas muy bien, por dónde va a ser el acceso al refugio, porque habrá refugios que sean con carácter muy abierto dependiendo del clima. ¿Cómo yo podría desde la parte inmediata del entorno recorrerlo, configurarlo? No entendamos solamente que ahí para adentro yo tengo el refugio, yo puedo recorrerlo y puedo tener elementos agregados en su entorno, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del campesino, el entorno inmediato puede estar con muchas opciones, porque el campesino hace su refugio como una especie de vitrina comercial donde él vende, ¿no? Es un stand, digamos, más que una vitrina, es un stand donde él empieza a ofrecer productos y necesita que en ese orden pues tenga esa función, ¿cierto? Y que si alguien se acerca a él en una situación, una estado de discapacidad, pues en algún momento a los que quieran trazo esa parte pues estar contemplado, o pueda que el usuario tenga alguna situación de discapacidad, también podría ser un tema interesante. A los que quieran, no sé si se vayan a enredar, si se van a enredar no se metan por ahí, pero a los que quieran y les gusta el tema de las personas en situación de discapacidad, puede ser un tema también muy interesante por esa parte. Cerramientos y piel. Bueno, aquí es importante que el estudiante no vea la arquitectura a través de puertas y ventanas. Nosotros más bien nos referimos a entender los vanos con respecto a la piel del proyecto. Entonces, en la composición empiezan a salir unos llenos y vacíos. Tener en cuenta eso, esos llenos y vacíos, esos vacíos que tienen, en qué momento se convierten en vanos, en qué momento ese vano se convierte en un lugar donde yo pueda contemplar afuera, vigilar, o en qué momento el vano se vuelve un sitio que donde yo pueda recorrerlo, accederlo, salir, ¿sí? Tener en cuenta eso. Todo con el ánimo también de poder controlar luces, contemplar visuales, manejo de ruidos, ¿sí? Y si en ellos hay la necesidad de colocar una carpintería como puertas y dinteles, pues hay que hacerlo. Pero yo creo que en este tema de refugio hay que ver qué pasa, si es que eso funciona así, ¿sí? Por otra parte tenemos elementos ya arquitectónicos, ¿sí? Y en ese orden, hablando de arquitectura, pues sería pensar qué tipo de materialidad podría darse si ese refugio realmente se lo hace con materiales perdurables, ¿cierto? Con materiales ya dados a que sean proyectos ejecutables. Y a nivel de pisos y cielos, pero si bien es un refugio emergente, ustedes tienen que hablar de que está contemplado la base donde la persona va a estar, de que está contemplado lo que lo va a proteger, ¿sí? Pero no me hablen, eso va a ser cartón respaldo. Obviamente la maqueta va a ser cartón respaldo y está en una pequeña, en lo que es cartón paga.
pero quiero saber que me digan tentativamente qué materiales serían si este proyecto se lo ejecuta, ¿sí? Se lo va a hacer. Y por último, tener en cuenta el contexto físico, ¿sí? Que tiene lugar de forma más puntual en el sitio. Entonces, ¿cómo se va a orientar el proyecto? Para aquí ya ustedes le deben colocar un sitio claro donde lo van a implantar. Habíamos dicho de que él se puede adaptar a diferentes circunstancias, pero hay que ponerle un entorno ideal, donde ese entorno ideal en un momento podría pues moverse a otros entornos un poco con las mismas características, pero en el que ustedes hagan tienen que hablarme de orientación, que eso es parte del emplazamiento de un proyecto. Entonces tener en cuenta los vientos, el sol, ¿sí? Y con eso pues la forma, pues para el tema de sombras, cómo se puede dar a luz. También con el ánimo de ver la ventilación del proyecto. Vamos a ver todos los que están en turbo, ¿no? Un tema muy fuerte. Y también pues a los que están en Bogotá, frío, abrigo, bueno, ¿sí? Todo esto está dado pues a un tema de protección y de control climático. Y a su alrededor es importante tener en cuenta la vegetación, ¿sí? Porque la vegetación puede ser un amigo o un enemigo del sitio. Entonces, mirar en ese entorno inmediato qué podrían, ¿cierto?, utilizar como parte del contexto y que sea característico del lugar, ¿no? Bueno, esa es como la presentación que yo tenía del momento arquitectónico. Para el tema de la vivienda vamos a llegar al momento tecnológico, ¿sí? Un momento más, pero para este tema del refugio vamos a llegar hasta aquí. Si me entendieron, si no me entendieron, les pido que vean nuevamente el video hasta que lo entiendan. Esto sonó como muy dictador, pero bueno, no sé que lo entendieron, ¿sí? Pero entendiendo esto, ustedes necesito que tengan claro lo que vamos a hacer esta semana. Miren, con esta información tenemos una labor por hacer. Hacer 2 planchas, ¿sí?, que puedan evidenciar y explicar este momento arquitectónico. Y con estas 2 planchas hay que hacer una maqueta de refugio a escala 1:50, ¿sí? Esta entrega va a ser de este lunes, hoy estamos sábado 27 de agosto, cumpleaños de mi mamá, y la entrega no va a ser este lunes, obviamente este lunes no soy, sino de este lunes en 8. No sé qué día caiga, ustedes se revisen el calendario, pero es ese día, ¿sí? Es ese lunes. Y en ese lunes el estudiante tiene que llevar las 2 planchas que van a ser del momento proyectual, que son estas, describiendo a modo de memoria descriptiva estos puntos a través de bocetos, gráficos, dibujos, textos, mapas, como ustedes quieran hacerlo, ¿sí? Porque es un tema muy propositivo, muy homogéneo las planchas anteriores que hicieron. Y esas 2 planchas vienen y vuelven y se cuelgan con las del momento de contexto y vuelve y se cuelga con la del concepto. Eso quiere decir que se van a colgar, ¿cierto?, una del concepto, 3 del contexto, llevamos 4, y 2 de estas, 6 planchas. Entonces son 6 planchas por estudiantes las que se tienen que colgar ese día. Y con él viene la maqueta, ¿sí? Viene la maqueta, que es una maqueta de una escala 1:50, explicándonos pues todo ese proceso. Yo necesito que ustedes hagan bien las cosas, porque ese día lunes se van a elegir de todos los proyectos 2. Los proyectos salen como elegidos y los 2 que se le elija, el día de esa entrega la nota será 5, ¿sí? Los que ganen ese día la nota será 5. Me imagino que les faltará cosas, me imagino que todavía tocará potencializar el proyecto, pero la nota será 5. Pero estudiante que, por bueno que sea el proyecto
y no lleve las 6 planchas, ese proyecto no gana. Entonces una condición para ganar es que el estudiante lleve las 6 planchas que tiene que hacer: conceptualización, contextualización, que en ese caso las 2 primeras ya las tienen, y si todavía las tienen que cambiar, ajustenlas, y las 2 del momento proyectual, que es lo arquitectónico, y la maqueta. La maqueta es una maqueta muy figurativa, jóvenes. Eso quiere decir que la maqueta debe ser la escala pequeña de lo que van a hacer en grande, y esa maqueta debe ser una maqueta combinada, muy equilibrada dentro de lo que es la composición y en lo que puede ser vivirla ya arquitectónicamente, ¿sí? Entonces una maqueta que la escala le permite hacer eso. Ahora les dejo en libertad. Si hay un estudiante, o el día lunes, el día miércoles, si ya nos lo definimos, si hay un estudiante que me dice: Arqui, esta escala 1.50 me queda muy chiquito, yo la quiero manejar a escala 1.25, lo podemos hacer. Sí, lo podemos hacer y podemos manejar la escala 1.25. Escala 1.25 nos queda más chévere, pero depende del grupo, porque habrán personas que no, eso no sale mucho material, sale caro, bueno, todo se cuenta. Entonces, piénsenlo. Pero la maqueta de escala 1.25 les puede quedar mucho más bacana, mucho más real a lo que queremos hacer, ¿sí? Entonces, para ganar, las 6 planchas y la maqueta. Si no presentan eso, no ganan, no salen entre los 2 proyectos. Y entonces sería, y el que gane, pues aparte de sacarse el 5, tiene la posibilidad de elegir 2 coequiperos, ¿cierto? Dos compañeros para que sean parte de su equipo por cada lado, y de ahí para allá repartimos de una forma justa y equilibrada para que los 2 equipos funcionen, ¿sí? Esto es una competitividad, no solamente con ustedes ya en ese momento como grupo, sino con las demás arquitectas, con la arquitecta Lorena y con la arquitecta Consuelo, ¿sí? Para el día de la entrega, que ya sería ahí, arrancaremos con la construcción de la maqueta 1.1. No les hago falsas esperanzas de que el proyecto que gane saque un 5, porque para ese momento habrá jurado y la nota será basada en lo que es el jurado. Entonces aprovechen ahora que el 5 se los puedo poner yo, y justo y necesario si le meten las ganas y la ficha. Pero así como también voy a poner un 5 si el proyecto es muy malito y si termina muy mal, pues no tengo ningún problema en ponerle un 1, un 1.5. Entonces ojo con eso, ¿sí? Jóvenes, les agradezco la disposición de haber llegado hasta este momento, estas horas en esta clase. No sé cuánto tiempo me demoré, no soy muy ágil en hacer videos, pero les agradezco mucho. Nos vemos el día miércoles, Dios mediante, ya con la clase, y espero que para el día miércoles avances sobre todo en las planchas. Cualquier duda, inquietud que tengan, pues por favor me escriben. Que tengan una buena noche, jóvenes. Muchas gracias.